Los Detroit Pistons son un equipo profesional de baloncesto con sede en Detroit, Michigan, y una larga historia que se remonta a 1941. Originalmente conocidos como los Fort Wayne Sojourner Pistons, el equipo recibió su nombre de su propietario, Fred Sojourner, dueño de una empresa de fabricación de pistones en Fort Wayne, Indiana. El equipo fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, y jugó en la División Este. En los primeros años, a los Pistons les costó encontrar el éxito en la cancha. Solo llegaron a los playoffs una vez en sus primeras 8 temporadas y nunca pasaron de la primera ronda. Sin embargo, el equipo empezó a cambiar en la década de 1950. Liderados por estrellas como George Yarley y Mel Hutchins, los Pistons llegaron a los playoffs 5 veces en 6 temporadas e incluso alcanzaron las finales de la NBA en 1955. Los Pistons siguieron siendo un equipo competitivo en la década de 1960, llegando a los playoffs 9 veces en esa década. Sin embargo, nunca pudieron superar las finales de la División Este. A pesar de ello, el equipo contaba con varios jugadores notables, como David DeBurchere y Bailey Howell, que fueron nombrados miembros del primer equipo de la NBA. Los Pistons despuntaron a finales de los 60 y principios de los 70, gracias a la adquisición de estrellas como Dave Bean y Bob Lanier. En 1968, el equipo se trasladó de Fort Wayne a Detroit y cambió su nombre por el de Detroit Pistons. El equipo llegó a los playoffs en cada una de sus 6 primeras temporadas en Detroit y alcanzó las finales de la NBA en 1974. Sin embargo, fueron barridos por los Boston Celtics en 4 partidos. Los Pistons continuaron siendo una fuerza dominante en la NBA en la década de 1980. Liderados por los miembros del Salón de la Fama Isiah Thomas y Joe Dumars, el equipo ganó 2 campeonatos de la NBA en 1989 y 1990. El equipo también contaba con otros jugadores clave, como Bill Laimbeer y Dennis Rodman, que ayudaron a los Pistons a ser conocidos como los Bad Boys por su estilo de juego físico. Los Pistons pasaron apuros en la década de 1990 y no llegaron a los playoffs en 5 de sus 10 temporadas. Sin embargo, el equipo comenzó a reconstruirse a principios de la década de 2000, adquiriendo jugadores como Chauncey Billups y Richard Hamilton. En 2004, los Pistons llegaron de nuevo a las finales de la NBA, donde se enfrentaron a Los Ángeles Lakers. Los Pistons ganaron la serie en 5 partidos y se proclamaron campeones de la NBA por tercera vez. Los Pistons siguieron siendo un equipo competitivo a finales de la década de 2000 y principios de 2010, llegando a los playoffs 8 veces en 9 temporadas. Sin embargo, el equipo tuvo problemas para pasar de la primera ronda y sufrió varios cambios de propietarios y entrenadores. En 2014, el equipo se trasladó del Palace of Auburn Hills al recién construido Little Caesars Arena, en el centro de Detroit. Hoy en día, los Pistons siguen siendo una fuerza en la NBA, con una plantilla llena de jóvenes talentos y una afición apasionada. El equipo tiene una rica historia que incluye 3 campeonatos de la NBA, numerosos títulos de conferencia y división, y algunos de los mejores jugadores que han pisado la cancha. Con la vista puesta en el futuro, los Pistons seguirán construyendo sobre su histórico pasado y luchando por el éxito en la cancha. Algunas de las palabras más interesantes asociadas a la historia de los Pistons son: campeonato. Los Pistons han ganado 3 campeonatos de la NBA, en 1989, 1990 y 2004. Bad Boys. Los equipos de los Pistons de finales de los 80 eran conocidos por su estilo de juego físico, lo que les valió el apodo de Bad Boys. Joe Dumars. Joe Dumars fue un jugador estrella de los Pistons y contribuyó decisivamente a sus campeonatos consecutivos de 1989 y 1990. Más tarde ingresó en el Salón de la Fama del baloncesto.
Isiah Thomas fue otro miembro clave de los equipos campeones de los Pistons, y era conocido por su liderazgo y su capacidad para crear juego. Chuck Daly fue el entrenador jefe de los Pistons durante sus temporadas de campeonato, y era conocido por su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores. El Palace of Auburn Hills fue el estadio de los Pistons de 1988 a 2017. Era conocido por sus ruidosos y apasionados aficionados, que ayudaron a crear una formidable ventaja de campo para los Pistons. Rasheed Wallace fue un miembro clave del equipo campeón de los Pistons en 2004, y era conocido por su capacidad anotadora y reboteadora. Ben Wallace fue una fuerza dominante en los equipos de los Pistons de principios de la década de 2000, y ganó 4 veces el premio al jugador defensivo del año de la NBA. Grant Hill fue un jugador estrella de los Pistons en la década de 1990, y era conocido por su habilidad y atletismo. Bob Lanier fue un pívot dominante de los Pistons en las décadas de 1970 y 1980, conocido por su capacidad anotadora y reboteadora. Bill Laimbeer fue un miembro clave de los equipos campeones de los Pistons, y era conocido por su estilo físico de juego y su capacidad para meterse en la piel del rival. Chauncey Billups fue un miembro clave del equipo campeón de los Pistons en 2004, y era conocido por su liderazgo y su capacidad de tiro. Rick Mahorn fue otro jugador físico de los Pistons, conocido por su dura defensa y su capacidad reboteadora. Dennis Rodman fue un miembro clave de los equipos campeones de los Pistons, y era conocido por su defensa y rebote. Más tarde ingresó en el Salón de la Fama del baloncesto. Jerry Stackhouse fue una máquina de anotar para los Pistons en la década de 1990 y principios de 2000, y era conocido por su capacidad para crear su propio tiro. Estas son solo algunas de las muchas palabras interesantes asociadas a la historia de los Pistons. El equipo ha tenido una larga historia, con muchos grandes jugadores y momentos memorables. Tanto si eres un aficionado de toda la vida como si es la primera vez que conoces a los Pistons, hay mucho que descubrir sobre esta histórica franquicia. Eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y ver los videos anteriores. Hasta la próxima.